Muy buenas tardes, días, noches. No importa la hora que me estés escuchando, estamos de nuevo en una transmisión de el podcast de Perdiendo el Tiempo. Estamos muy contentos porque la última entrevista estuvo muy chistosa. Muchas gracias, qué bonito por darnos la oportunidad de haberte entrevistado. Y también muy contento por toda la recepción que ha tenido con el público. Muchas gracias por los likes, por las reproducciones. También suscríbanse, por favor, porque eso hace que nosotros sigamos generando contenido para que los entretengamos, les demos un poquito también de conocimiento y de información con valor. El día de hoy estoy muy contento porque voy a platicar con un muy buen amigo que ya teníamos muchísimo que nos íbamos a ver, pero que no se había podido. Es una persona, por ponerla así en una palabra, es muy interesante porque toda su vida ha sido una aventura. Y para eso mismo también me gustaría que platicara con nosotros para que se dieran cuenta de que uno no tiene límites más que los que uno se pone. Entonces esta persona ha estado en tantos países, en Portugal, Francia, y bueno, ahorita nos va a contar qué más ha hecho. Estoy aquí con Ángel Franco. Muchas gracias, amigo, por hacerme el honor. Sí, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por la introducción, que creo que me queda ahí un poquito grande. Espero llenar las expectativas del público. Pero eso vamos a ver con las reproducciones. Vale. Si nada más tiene una, pues nada más fuiste tú. Es que no lo compartiste en las historias. No lo compartí en las historias, güey. ¿Cómo has estado, güey? ¿Qué tal te costó trabajo llegar a Zumpango? Pues prácticamente estábamos hablando de eso, de la carretera, que hace mucho que no tomaba la carretera y está como que tiene mejoría, ¿no? Yo me acuerdo, le estaba diciendo, es que, ¿sabes qué? Aquí he escuchado muchos accidentes. Sí. Y de hecho cuando venía con los camiones eso dije, no manches, sí da miedito. Ajá. Que no sabes ni cómo vienen los choferes, eso, pero la vi muy bien, la neta llegamos súper fácil. Ah, qué bueno. Pues sí, es que sí, yo dije, güey, igual se pierde o algo, agarro otra calle, pero no, sí llegaste rápido. Llegamos de volada. Luego diste en el punto. Cuéntame, Ángel, ¿tú cómo te podrías describir? ¿Cómo me podría describir? Qué difícil pregunta, güey. Fíjate, porque últimamente he estado leyendo mucha filosofía, me he clavado mucho en esta parte como de... Siempre he sido muy, digamos, como anarquista, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Desde muy niño empecé a consumir cannabis, que es a lo que me dedico ahora. Y como que me abrió mucho la mente y me hizo ver cosas que a lo mejor no nos enseñan en la escuela y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Además de que siempre escuché música muy, muy de reggae y como que habla muy de, ya sabes, de que vamos a tumbar la Babylon, este término de la Babylon que significa como el capitalismo imperialista y toda esta teoría de uh-huh. filosófica. Entonces como que yo me consideraría una persona... como que siento que no encajo muy bien en este modus vivendi moderno de acelerado de consumismo, ¿sabes? Uh-huh. Que si bien lo practico, porque pues es algo a lo que estamos como obligados, entonces yo me consideraría eso como un poco, no anarquista, porque no soy anarquista, pero estoy encaminándome para allá, ¿sabes? Como que sí. cada vez más aprendo de esas cosas de las ecoaldeas y de un modo de vivir como off the grid y crear tu propia energía y todo eso me llama muchísimo la atención. Entonces yo me describiría como eso, como una persona que está off the grid, digamos. Ok. Cuéntanos, Ángel, has estado en muchos países, ¿cuáles han sido? Pues fíjate que tuve la oportunidad de trabajar en un crucero cuando era más joven, tenía como 24, y ahí recorrí muchísimo, recorrí toda Europa Central, Mediterráneo, Bulgaria, Turquía, Grecia, estuve en España, estuve en Portugal, estuve en Francia. Lo que no conozco es Europa del norte, digamos, esos países nórdicos, todo eso, uh-huh. No conozco. Conozco mucha gente de ahí, entonces puedo tener como un más o menos un acercamiento con la cultura, vaya, uh-huh. Pero no conozco como tal allá. Inglaterra, estuve también en Londres, he estado en Estados Unidos mucho tiempo, porque gracias a mi padre pues viajamos mucho para allá. Lo que me falta es Centroamérica de recorrer. Sí. Ya. Y ese impacto del choque cultural que tuve yendo como a Europa sí fue un cambio para mí. Eso es lo que platicábamos del vino ahorita, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Que por cierto, muchas gracias, nos trajo este vinito. El primer invitado que nos trajo un regalo. Ah, ¿a poco? Sí, eres la primicia. Pues que, ¿sabes qué? Hace poco me reuní con un amigo que es maestro de Reiki, ¿no? Uh-huh. Y me dice, yo no soy muy a favor de todas esas corrientes, pero... Como New Age, ¿no? Ah, sí, como New Age se me hace un poco... O sea, siento que fueron muy, muy buenas en su tiempo, uh-huh. Cuando fueron latentes, digamos, en su cumbre, pero ahora como que ya están adaptadas a lo que tú dices, un pensamiento New Age. Entonces, pero sí hay cosas que me dijo que están padres. Me dijo, güey, siempre que llegues a un lugar, no vayas con las manos vacías.
sí. ¿no? Como dije, órale, pues que está padre eso, porque sí, es como la empatía, ¿no? Como claro. No solamente estar pensando, a ver, qué criticamos del sistema, sino tratar de hacer esas pequeñas cositas que pues, si lo sientes... Generan armonía, ¿no? Al final del día. Claro, exacto. Que generan armonía, no tanto de consumismo, sino de armonía. Claro. Entonces, fue impactante estar viajando en todo. ¿Cuántos años tenías cuando estuviste en todo eso? 24, ¿verdad? Como 24, sí, más o menos. También, a lo que recuerdo que hemos platicado, me has contado de la Legión. ¿Estuviste en Francia en un...? Eso fue después, eso fue otra época de mi vida. Digamos que viajé al barco... ahí como que me abrí culturalmente. Uh-huh. Ahí ya estudiaba mucho, siempre fui muy estudioso como que tengo un background de que mi padre es médico. Uh-huh. Y siempre me enseñó a que, o sea, yo le preguntaba algo, me decía, estudia. O sea, no te voy a dar yo la respuesta, ve ahí los libros, está la biblioteca, está el internet, está lo que tú quieras. Entonces me hice muy esa forma de, si quiero saber algo, pues voy a estudiarlo. Uh-huh. No nada más me quedo con la opinión de que escuché ahí en las noticias o de mi abuelo, de lo que sea, sino estudiar algo, ¿no? Entonces... me clavé mucho en filosofía. Estudiaba mucho a Nietzsche, por ejemplo, uh-huh. antes de irme al barco, ¿no? Entonces empecé a tener términos ahí muy, digamos, muy pesados de literatura. Uh-huh. Y me deprimí un tanto. Como que me pegó mucho. Dije, entonces, ¿cuál es realmente... el sentido? El sentido de la vida. O sea, ¿para qué estamos aquí? Uh-huh. Todo lo que nos han enseñado es un engaño, tal vez. No sé, ese tipo de cosas. Y dije, bueno, voy a viajar. Me voy a desapegar un poco de eso. Como de tanto... la mente tan racional. Y me voy a conocer más, a experimentar, ¿no? A ver cómo me siento. Y viajé y me la pasé de lujo, la neta. La neta, salí de la depresión. Conocí un montón de cosas. Hice un poquito de dinero. Y sobre todo conocí muchas personas, que eso para mí fue impactante, ¿no? Conocer el modo de vivir de las personas. Por ejemplo, los serbios, yo no sabía que los serbios conocen tanto la cultura mexicana. O sea, yo conocí a un serbio y lo primero que me decían era, Televisa presenta, ¿sabes? ¿Sí? Antes de conocerme cualquier cosa, yo decía, órale, qué curioso. Entonces me di cuenta que el impacto del mexicano en el mundo, alrededor del mundo, es muy fuerte. Tenemos un, digamos, prestigio. Uh-huh. Muy fuerte, muy bonito, que todos adoptan las otras culturas como bien recibido, como que quieren conocer a los mexicanos, muy interesante para ellos. Sí. Entonces, y te hablan de todo, ¿no? Te hablan de, oye, pues es que yo me imaginaba si fuera México como un desierto, o yo imaginaba que el Chapo gobernaba ahí, ¿no? Cosas así, esas cosas que dices, órale, ¿cómo saben estas cosas? Claro. Entonces, después del barco, ya tuve otra época de mi vida donde regresé y dije, pues yo lo que quiero hacer no es emplearme, ¿no? Yo quiero hacer mis propias cosas. Como que traía muy este espíritu de emprender, de crear empresa y toda esta cosa. Que ahorita ya pienso diferente, ¿no? Uh-huh. Sí quiero hacer empresa, pero ya es totalmente diferente de lo que pensaba antes. Entonces, regresé y empezamos a me junté con unos amigos. Fíjate que vi un spot de Gatorade ahí de Shane Scobb. Shane Scobb es un jugador de fútbol americano de la NFL. Bueno, ahorita ya no está jugando. Su tiempo jugó. Pero ese cuate jugaba contra mí cuando yo era niño. O sea, jugaban en los en los carneros de Guadalajara. Y yo jugaba en los Perros Negros de Naucalpan. Entonces nos enfrentamos alguna vez y ya le decían el gringo, ¿no? Pues imagínate. Sí. Ese chavo que venía de California porque su mamá estaba enferma de esclerosis múltiple y venían a tratarla aquí a Guadalajara porque es más barato y tiene mayor calidad de vida. Y venían dos hermanos. Venía Shane Scobb y Patrick Scobb, creo que se llama, su otro hermano. Los dos jugaban en la NFL. Entonces yo vi un spot de Gatorade en internet que salía él contando su historia, diciendo, no, pues yo aprendí a jugar al fútbol americano en México y pude ser profesional en Estados Unidos. Entonces eso a mí como que me abrió la cabeza y dije, órale, pues sí se puede, ¿no? Se puede alcanzar. Que yo cuando era niño yo jugué fútbol americano toda mi vida. Uh-huh. Y siempre es el sueño que tenía, ¿no? De yo quiero ser profesional. Sí. Entonces conocí su historia y todo y dije, no, pues yo tengo que traer a este cuate a que le enseñe a los demás niños que se puede. Entonces empezamos a hacer clínicas deportivas. Traíamos jugadores de NFL, traíamos un roster como de 5 o 6 jugadores y hacíamos una semana de entrenamiento, se cuenta, con los niños. Y nos empezó a ir muy bien, la gente lo recibió muy bien, había una cantidad de chamacos que iban impresionante, un montón de padres de familia. Entonces me empecé a acercar mucho, el gobierno se empezó a acercar conmigo, el gobierno de Naucalpan. Uh-huh. Por ahí de unas personas que prefiero no mencionar, y me empezaron a ver que yo tenía mucha captación de gente, podía recabar mucha gente, entonces dijimos, oye, nos conviene que haga eventos con nosotros. Uh-huh. Entonces me querían para la Gustavo Madero, para hacer eventos deportivos.
Pero ya cuando me senté con ellos a ver todo este rollo como del proyecto y cómo estaban las cosas, como que vi que nada más era pues, intereses personales. Sí, claro. Entonces me alejé y me volví a deprimir. Soy una persona bien sentimental, me volví a deprimir de eso. Dije, no, es que pues, uno quiere hacer las cosas bien, con un deseo de transmitir algo. No nada más de, voy a ganar dinero, ¿sabes? Sí. Que siento que ese es un problema que tenemos actualmente. Como que la gente se pone metas de, quiero ser empresario, ¿para qué? Pues para ganar dinero. Pues sí, pero ganar dinero puedes hacer muchas cosas, ¿sabes? Bueno, es un tema que muy comúnmente recurre aquí en el canal del consumismo exagerado. Claro. Vaya, no está mal tener dinero, querer tener dinero para viajar. Es una herramienta. Es eso, no hemos comprendido que es una herramienta y un medio, no una necesidad. Sí, por supuesto. Sobre todo el dinero, yo no estoy en contra del dinero, pues es un método de cambio, ¿no? Digamos. Sí. Pero lo que me resuena mucho es el deseo del ser humano. O sea, el ser humano tiene un deseo, ¿no? Lo mencionan muchos autores, güey. Lo menciona Kant, lo menciona Lacan, lo menciona Freud. O sea, el ser humano tiene inerte un deseo, tiene que desear algo, güey, que es natural, digamos. Si es que hay una naturaleza humana, ¿no? Claro. Y tener ese deseo enfocado en lo económico como en solamente ganar dinero, pues al final siento que está muy vacío, como que hace que las personas se confundan mucho y que tengamos esta problemática social de ahora, ¿no? De no tener resistencia a la frustración, ¿sabes? Sí. Capacidad de frustración, de decir, bueno, me frustré, no importa, la vida sigue. Exacto, pero pues estamos tan sumergidos en el de... Es como una esquemita que ya tiene, ¿no? Emprende, te va a costar trabajo, pero vas a ser rico, millonario. Pero no saben que dentro de ese lapso hay frustración. Claro. Y que no siempre la vas a pegar a la primera. Y no te cuentan la realidad, ¿no? O sea, no te cuentan las estadísticas. No te dicen, de 1 millón de personas que su deseo era ser millonario, solamente 1% fue millonario. Entonces al final es como sacarte un ticket de la lotería, ¿sabes? Exactamente. Es como... Yo creo que muchas personas, o al menos yo por ejemplo lo que busco es... Sí, el dinero como todo mundo, ¿no? Para tener un medio, para poder subsistir. Pero yo creo que las personas lo que no se han dado cuenta que lo más importante es la tranquilidad. Poder dormir bien. Digo... Claro, la paz. La paz. Claro, la paz. Si tú no tienes problemas con nadie, pues te vas a la cama. Puedes emprender, tener tu negocio, pero si tú ya exageras y deseas más, no vas a tener esa tranquilidad que realmente tú inconscientemente estás buscando, que en realidad es el propósito de la vida. Claro. Pero bueno, te deprimiste después de esto de la... Me deprimí y era por eso, porque yo soy una persona muy activa, soy extremadamente activo. Uh-huh. Y entonces cuando algo me gusta, cuando deseo algo, lo hago con todas las ganas. Uh-huh. Y después le pierdo el deseo, ya no lo hago, ¿sabes? Uh-huh. Pero entonces empecé a encaminar mis deseos en eso, en volverme rico, en tener mucho dinero. Ese era mi concepto de emprender, o sea, volverte rico, uh-huh. ¿Sabes? De todo lo que toda la información que yo absorbí en internet y en libros, en lo que sea, era eso, volverte rico. Entonces me volví a deprimir, ¿no? Porque yo no podía llegar a ser rico. O sea, hacía muy bien las cosas, era lo que me gustaba, pero al final no estaba ese dinero que yo anhelaba, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues caía en esa trampa digamos, de la meritocracia, ¿no? Uh-huh. De que mereces lo que trabajas. ¿Sí? Exactamente, sí. Pero bueno, entonces... volví a cambiar como de idea, volví a acoplarme, a adaptarme. Y después de esto dije, bueno, estoy deprimido, ¿qué hago? Entonces me voy a ir otra vez. Como que mi modo de resolver las cosas era escapar, ¿sabes? Y en ese escape sí aprendía cosas, pero pues también me daba cuenta que al final cuando ya terminaba de aprender esas cosas, regresaban mis problemas que yo tenía en cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces me fui a Europa, el plan era irme a Nueva York. Uh-huh. O sea, yo tenía mi boleto que había comprado a Francia con escala en Nueva York. Y mi plan era irme a Nueva York a trabajar. Ahí un amigo me conseguía trabajo de black, ya sabes, uh-huh. Para después arreglar mis papeles y todo. El plan era ese, pero cuando yo llegué al aeropuerto de Nueva York, yo estaba solo. Y estaba sentado leyendo y me llegó un can de esos pastor alemán, uh-huh. ¿Sabes? Y me tiró de la silla, güey. Me tiró de la silla y un policía americano, o sea, un americano me empezó a gritar así cosas. Y yo me enojé tanto, güey, que dije, güey, no me voy a ir a Estados Unidos, güey. Yo no quiero vivir eso, güey. O sea, yo no quiero estar peleándome con policías así, güey. Claro. Que a lo mejor estoy generalizando, pero esa fue la experiencia que a mí me tocó vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, pues no me voy a Nueva York, me voy directo a Francia. Uh-huh. Entonces me fui a Francia y ahí tenía un amigo, llegué con él y dije, ¿qué hago de mi vida, no? Uh-huh. O sea, que ya estoy en Francia, ¿qué voy a hacer? No conozco a nadie aquí para... Empecé a conseguir trabajo, a buscar trabajo, no conseguía nada. Y conseguí una aplicación que se llama Workaway, uh-huh. Entonces para hacer como voluntariados así. Sí. Estuve haciendo voluntariado un tiempo
Y después dije, bueno, quiero hacer algo que me desafíe, que cambie mi modo de pensar otra vez, como que ya estoy muy conformista. Entonces me fui a la Legión Extranjera. Tengo un amigo búlgaro aquí que me había contado, me había dicho que el entrenamiento es similar a los Navy SEALs. A veces es muy fuerte, ¿no? Muy pesado. Sí, la verdad estuve 9 meses ahí en el ejército. Lo hice siempre con el pensamiento de, bueno, voy a ganar dinero, voy a aprender lo que tenga que aprender y terminando el contrato voy a decir que no quiero ir a la guerra. Es como mi protesta contra la guerra, ¿sabes? Que soy muy activista, entonces me gusta esa pasión de pues, güey, yo no estoy a favor de algo, pues yo quiero hacer algo en contra, güey, ¿sabes? Yo quiero expresar mi manera de ser, no me voy a quedar callado y que el Estado que haga todo. No, yo quiero ser lo mío, ¿sabes? A mí sí me gusta salir a las marchas, me gusta salir al internet a decir cosas. A mí sí me gusta hablar, güey. Sí. Para ver a quién le hago eco y a ver qué se sigue haciendo, ¿no? Entonces, me fui así y tenía yo muy arraigado ese pensamiento de protesta contra la guerra. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí a concluir los 9 meses. Porque son bien pesados, güey. La neta, va gente de todo el mundo. Conocí alemanes, canadienses, americanos, un montón de... La mayoría de reclutas que están ahí son cuates que vienen de Ucrania, que ya estuvieron en la guerra, por ejemplo, peleando contra los rusos. Experiencias bien fuertes. Así gente que me decía, güey, es que yo ya viví enterrar a mi mejor amigo, güey, en el campo de batalla. Y yo así, no mames. O gente que viene de la India y que no tiene dinero y que para ellos no tienen visa para Europa. Entonces tienen que pagar muchísimo para una visa. Y gente que vendía o hipotecaba sus terrenos, así que le heredó el bisabuelo para ir al ejército a ganar dinero porque tenían una familia de 5 o 6 personas y estaban en una casta. Ya ves que en la India y en... Todavía hay castas. Hay castas, ¿no? Entonces, en Nepal, también hay muchos cuates de Nepal. Entonces, iban con el sueño de... O sea, para ellos ni siquiera era un problema la guerra, ¿sabes? Se decía, güey, mi guerra es que no puedo alimentar a mi familia porque vivo en un país donde no me alcanza, güey. Entonces, conocí experiencias bien fuertes así y aprendí mucho, como a ser más tolerante, digamos, ¿no? Como a ser más consciente de lo que está pasando en el mundo, de la realidad del mundo, ¿no? Porque a veces tenemos una realidad muy chiquita y creamos problemas que creemos que son los problemas globales. Cuando tú dices, güey, eso no es nada a comparación de lo que está pasando, por ejemplo, en África. Claro. ¿Ya viste la tasa de vacunación de África? O sea, está deprimente. Nadie se está vacunando. Nadie. Entonces, imagínate. Entonces tú volteas a ver ese tipo de pobreza y dices, no, pues tengo que valorar las cosas que tengo, ¿no? O sea, claro. Tengo que hacer algo con lo que tengo. Entonces aprendí muchísimo. Fue muy duro físicamente, psicológicamente. Psicológicamente fue lo más duro, yo creo. O sea, ese sentimiento de tener que parar a las 4 de la mañana, que te gritan, que te avientan granadas de pintura. Nos aventaban granadas de pintura en el cuarto. Entonces, te manchan todo, te manchan el uniforme que acabas de planchar, que acabas de hacer, y te dicen a las 5 tiene que estar planchado y limpio. Entonces, güey, ¿cómo le hago, güey? Claro. ¿Cómo le hago si tengo actividades todo el día, güey? ¿Sabes? Entonces, ese tipo de presión psicológica fue también pues algo que me ayudó ahora. Ahora ya... Por ejemplo, estoy en el tráfico, cualquier cosa, y pues que ni modo que me ponga histérico, ¿sabes? Ya no es nada, ¿no? Cuando antes estaba en el tráfico, muévete, imbécil, no sé qué, como digo, güey, ya viví cosas que me hicieron más duro en esa parte. Marchas bien fuertes. Tenemos una marcha de 120 kilómetros y con un equipo pesado, como 40, 50 kilos. Llegas destrozado, así, ampollas en los pies, güey, sangrando, la espalda deshecha. Y luego tienes que llegar y órale, ponte a armar el campamento porque vas a dormir en la lluvia y bota. Está chido, güey. La neta es un entrenamiento bien chingón. Me hizo bien fuerte mentalmente y conocí, la neta, amistades bien cercanas. Porque algo que pasa, fíjate, yo cuando jugaba fútbol americano, un empresario una vez, Oscar Pérez, que tiene la liga de fútbol americano profesional en México, que la acaba de unir con la liga de Canadá, un cuate que él es súper empresario y es súper visionario, muy inteligente, muy letrado. Me dijo, güey, ¿sabes por qué los jugadores americanos se unen tanto? Me dijo, es que nosotros como humanos, cuando recibimos dolor y lo asociamos a otra experiencia como de unión de equipo y esas cosas, entonces cada vez que tengas dolor te vas a acordar inconscientemente de eso, porque es algo que se te quedó a través del dolor, ¿no? ¿Sabes? Claro. Entonces me hizo mucho sentido y eso me pasó en el ejército también, como sufrí tanto dolor ahí, ahora me acuerdo de mis amigos, o sea, tengo una situación de dolor, de sufrimiento, y me acuerdo de mis amigos, como de ese espíritu de estar juntos y de salir adelante y esas cosas. Y de todas las adversidades que vivían en sus países, claro, ¿no? Claro. Entonces yo me acuerdo, digo, yo pienso que
esa mano dura de antes de los papás de pegarnos iba por ahí. Iba por ahí, ¿no? Como para, güey, a ver, ¿hiciste mal esto? Ve lo que hiciste mal y te doy una nalgada para que te acuerdes cuando lo vas a hacer, no lo hagas otra vez, ¿sabes? No, yo creo que hasta ese es el sistema que maneja la misma naturaleza, ¿no? La de los animales. Claro. O sea, es bueno también reprender a las personas por los actos que hagan, porque pues ahorita ya hay una cierta dosificación, ¿no? Del dolor, ya no te permiten que te regañen, ya no te permiten que te griten. Digo, tampoco es que te den una tunda, ¿no? Pero sí un recordatorio de que estás haciendo bien o malas cosas, ¿no? Claro. O sea, sí hay violencia, claro, ¿no? Y la violencia, pues no, nos lleva a más violencia. No, pero la violencia también es algo natural. Alguna vez escuché a Jodorowsky, papá, que decía que la violencia era normal, porque hay violencia hasta cuando nace una flor, hay violencia en una erupción, hay violencia en una ola, hay violencia en todos lados, pero también hay que discernir entre qué violencia, ¿no? Claro. La violencia natural no tiene, es violento un parto. Claro. Pero violencia tipo, ¿qué te gusta? Voy a ver una película como Rápidos y Furiosos, es violencia sin sentido, ¿no? Claro, ya te entiendo. Uh-huh. Sí, y sobre todo encontrar el significado real de las palabras, ¿no? Uh-huh. Que a veces decimos las palabras por decirlas, porque por sesgo cognitivo de que, como ya les dijimos muchas veces en la población, pues ya les damos otro significado, ¿no? Claro. Entonces va por ahí también, a veces como que decimos violencia y ya nos tapamos hasta los oídos. Ay, sí. Y lo que tú dices, pues hay violencia hasta en un parto, ¿no? Hasta en un parto hay violencia, sí. Pues sí suena muy interesante eso de la Legión. Digo, la disciplina militar es ejemplar. Y bueno, cuando nada más la tomas de esa forma como deportiva, está perfecto, ¿no? Pero yo me imagino que vivir siendo militar toda la vida debe ser bien complicado, ¿no? Es duro, ¿eh? Fíjate que yo en esos 9 meses tuve... No quiero decir ese problema de estrés postraumático, pero creo que sí tuve estrés postraumático. Uh-huh. Porque neta me costó un chorro de trabajo adaptarme a la... No sabía hablar ya con la gente, güey. O sea, yo tenía tan... Fíjate, yo estaba durmiendo ya normal después del ejército y daban las 4 de la mañana y yo me levantaba así como si me estuvieran gritando. Uh-huh. Así, no manches, no tengo que dormir, o sea, ya no estoy en el ejército. ¿Sabes? Sí, claro. Entonces sí te afecta. Yo no me imagino a la gente que sí va a guerra y todo eso. Sí es un problema serio de salud, la verdad. Demasiado. Como esa gente que se va a Afganistán o a Malí y después llegan y imagínate, o sea... Pero poder readaptarse de nuevo es un problema. Sí. Y como dices, ya no podía hablar porque estabas acostumbrado nada más a recibir órdenes. Claro, ¿no? Y he escuchado historias feas, así de gente que sí se despierta y piensa que está en la guerra y que sí actúa muy violento. Sí, demasiado. ¿Y de ahí de Francia dónde partiste después? ¿Dónde tomaste rumbo? Terminé de eso y dije, a ver, entonces qué quiero de mi vida? Ya fui a aprender esto... dije, algo que siempre he deseado mucho es aprender a surfear, uh-huh. ¿Sabes? Hacerlo bien. Y lo he estado haciendo como desde los 23, 24, que me fui a vivir un tiempo a Oaxaca. Yo era mucho de que de repente terminaba mi semestre de la escuela y decía, me voy a tomar un semestre y me voy a viajar. Me voy a Oaxaca, me voy a Los Cabos, me voy a Colima. Así estuve por varios lados. Y en esos viajes siempre trataba de surfear, ¿no? Que es como, para mí, yo la primera vez que vi a alguien surfeando dije, wow, ¿qué es eso? Eso es como un sirenoman ahí, güey, ¿no? Y, güey, entonces me lancé y empecé a surfear y cuando salí del ejército dije, pues yo quiero surfear, güey. Y tenía dinero y me fui al norte de Portugal. Se llama Matosinhos, la playa. Uh-huh. Es una playa surf. Todo Portugal es surf. Yo creo que es el mejor spot del mundo para surfear, ¿no? Está Nazaré ahí, que son las olas más grandes del mundo. Uh-huh. Son olas de 40 metros, imagínate, güey. No, está cabrón. Entonces, ahí aprendí a surfear y todo. Bueno, ahí terminé porque aprendí en Oaxaca y es un aprendizaje continuo, ¿no? El uh-huh. surf siempre es muy difícil. Si no lo agarras desde niño, ya de adulto sí te cuesta trabajo. Entonces, sí, digamos que sigo aprendiendo. Sí. Y me dediqué a eso, solamente a surfear, dije, güey, no tengo que tener un propósito económico en mi vida, si yo soy feliz y estoy surfeando, pues algo va a llegar. Y llegaba, fíjate que surfeaba y me invitaban a trabajar de repente. Ay, salió un evento de mesero, órale, vamos. Entonces ya me di cuenta que no me preocupaba yo por esas cosas y se daban solas, haciendo el deseo que yo quería hacer, ¿sabes? Sí. Entonces me gustó mucho, ya terminé de surfear y todo. Al final dije, pues tengo que hacer algo más, no solamente surf, como que me sacié un poco en ese momento. Y dije, bueno, me voy al sur de Portugal a recorrer. Uh-huh. Y ahí encontré una familia, güey, así de... Me inscribí en una plataforma que se llama Woofing, que es como Worldwide Organic Farms. O sea, uh-huh. Es una red de granjas orgánicas en todo el mundo, como uh-huh. off the grid. Ajá. ¿Sale?
Y entonces encontré una familia increíble que me enseñó de las plantas ahí. La primera vez que ya trabajé con plantas y todo fue con esta familia. Con Pedro y su familia. Inés, su esposa, tenía esclerosis múltiple. Entonces, gracias a eso, teníamos plantíos de cannabis. Ah, ok. Y empezamos... ¿Es legal? Es legal, pero nosotros lo teníamos muy debajo del agua. Era como nuestro autocultivo ilegal, ¿sabes? Claro. Y lo más padre de todo es que me enseñaron un tipo de siembra de cultivo que se llama... digamos, sintrópica le llaman ellos. Sintrópica porque viene del... Tú conoces el término entropía, ¿no? Entropía pues es la liberación digamos, el gasto de energía que se libera en desorden de cuando hay un sistema, ¿no? Por ejemplo, en el motor de gasolina, pues los pistones empiezan a bombear y entonces la gasolina se transforma o se evapora. Entonces el dióxido de carbono y todos los gases que salen, pues es la entropía, ¿no? Ya es una energía que no está utilizándose para hacer algo, sino ahí se liberó, sí, claro. Se perdió. Entonces la sintropía es al revés, es que esa energía siempre esté en el sistema, sea cual sea el sistema, siempre esté. Entonces, en los sistemas naturales, en un entorno, en un ecosistema, digamos, la energía siempre se está ciclando, o sea, no hay desperdicio de energía como tal, porque dice este autor de sintropía, de agricultura sintrópica, que se llama Ernest Götz, es el que lo inventó. Dice, lo vivo se come a lo vivo. O sea, para él no existe el concepto de muerte en los sistemas sintrópicos, sino que cuando muere una planta, pues se empieza a podrir, entonces esa liberación de nutrientes, digamos, nutre al suelo, sí. Entonces le sirve, ¿no? ¿Sabes? Claro, como abono, sí. Como la naturaleza lo hace, o sea, se muere un venado en el campo y pues obviamente su cuerpo va a ser nutrientes, ¿no? Claro. Nosotros también, nos entierran y vamos a ser nutrientes. Entonces, es entender eso, que la energía no se debe de gastar, sino siempre se debe estar ciclando. Entonces, bajo ese concepto, se hace esa agricultura en donde busca que varias especies de plantas estén en un mismo sitio para que todas estén trabajando en sinergia. Y esas trabajen con insectos, con mamíferos, con aves, con ya un ecosistema como tal, pero que esté como planeado para que dé alimento, ¿sabes? De hecho, es bien interesante porque en la Amazonia es el bosque donde tiene más comida en todo el mundo. O sea, son bosques que están llenos de comida por todos lados. Sí. Son selvas que están llenas de comidas por todos lados. Y hay una teoría, no está basada científicamente porque fue hace mucho, pero hay una teoría que dice que hace miles de años, antes de que llegaran los españoles, los europeos, esta Amazonia había sido plantada por las culturas prehispánicas. Ya ves que tenían un sistema desde el norte hasta el sur de América. Sí, de cultivo muy... Y dicen que ellos fueron los que hacían estos cultivos. O sea, que ellos crecieron la Amazonia como tal. Y pues es bien interesante porque cuando tú vas al campo, y yo por ejemplo que hice un experimento con cerca de 150 árboles y otras especies. O sea, en total eran miles de especies. Pero teníamos árboles frutales, árboles forestales, la cannabis, teníamos enredaderas, teníamos se les llama estratos o niveles, ¿no? O sea, imagínate que está el árbol, luego abajo el arbusto, luego abajo un árbol más chiquito. Así tienden a cosechar en Perú. Ese tipo de sistemas. Entonces, cuando tú ves cuánta cantidad de alimentos sacas ahí y que son sistemas que se regulan solos, o sea, había veces que no teníamos que regarlos porque tú levantabas la capa del suelo, la cobertura del suelo estaba húmedo, así a pesar de que no había llovido en 5 días, y todos los agricultores de la zona decían, es que no hay agua, está en sequía y no sé qué. Decíamos, es que no es que esté en sequía, es más bien el manejo de la tierra como tal, ¿sabes? Claro. El conocimiento que tenemos. Y todo esto, pues hay un libro que se llama Dios y la agricultura. Es de un filósofo francés. Y este cuate se puso a ver todo el contexto de cómo los dioses fueron una influencia para nuestro sistema de agricultura. Sí, claro. Entonces dice que cuando empezamos a cambiar esa ideología de dioses politeístas al monoteísmo, encontraron que en el monoteísmo dijeron, pues entonces solamente hay un dios, entonces las plantas se deben de ser cultivadas solamente ellas juntas. O sea, tomate con tomate, calabaza con calabaza, marihuana con marihuana, no mezclándolas. Entonces eso ahorita está comprobado que erosiona los suelos, que gasta el agua, se gasta los mantos acuíferos, mata las especies, etcétera, ¿no? Pierde la biodiversidad. Entonces,
cómo te das cuenta de cómo fue el cambio, ¿no? Que ese tipo de agricultura solamente es un pensamiento humano, o sea, algo que ahí medio nos equivocamos, no sabemos cómo se hacía, y ahora pues ya está renaciendo todo este conocimiento Sí, claro, más aquí en Latinoamérica, ¿no? Que teníamos muy profundizado hasta un dios casi cada por verdura, por... Claro, ándale, yo literal casi, ¿no? Pero ellos sí tendían a tener el cosecho todo... Claro. Junto. Sí, sí. Y era muy importante. Creo que el dios más importante, el panteón aquí azteca, no es cierto. Sí, azteca, Quetzalcóatl. Independiente de ser de la sabiduría, fue el que les enseñó a cosechar. Claro. Entonces está muy arraigado, ¿no? Creo que esa es la clave de la vida, ¿no? La agricultura. Sí, no, o sea, fíjate que ahorita me clavé mucho con Diego Rusarín. Ajá. Y gracias a Diego Rusarín conocí un montón de autores de libros y por ejemplo, a Zizek. ¿Conoces a Zizek? Ah, claro. Cuando me preguntan que si hay una luz al final del túnel, yo les digo que sí, pero que es un tren que viene a rayarnos a todos. Lo vi cuando debatió contra Peterson. Ok, está buenísimo, sí. El debate, se los recomiendo. Entonces, empecé a estudiar filosofía y me di cuenta que encontré esta vertiente que es la dialéctica histórica, ¿no? El materialismo dialéctico. Entonces... Y lo que plantea el materialismo dialéctico es que veamos la historia, o sea, qué hicimos para pues, no volver a repetirlo, ¿no? Claro. Para saber cómo estamos pensando. O sea, por ejemplo, hablaba hace rato con mi hermano cuando veníamos en el coche ahí y decíamos de las cosas, hicimos un cuadro el otro día en la oficina, bueno, lo hizo mi hermano, así sacando ideas, y puso 4 vectores, ¿no? Así como de las cosas que sabes, las cosas que sabes que no sabes. Luego las cosas que no... bueno, al final era... no me acuerdo el tercer cuadrante, pero el cuarto cuadrante era como las cosas que no sabes, ¿sabes? Como ese sesgo no, ni siquiera puedes tener ese pensamiento de por ejemplo, de algo más que existe si nunca te lo cuestionas, ¿sabes? Claro. Entonces, por ahí va el materialismo. Entonces, me gustó mucho y me hizo mucho eco. Entonces, a partir de eso fue que... empecé a replantearme también muchas cosas y por ejemplo lo que te decía hace rato de mi manera de cambiar de emprender, o sea, si quiero seguir siendo emprendedor, pero ya no busco o sea, ya mi meta no es tener dinero, ¿sabes? Ya no sé si tengo una meta como tal, más bien como que digo, a ver, mi propósito, o sea, lo que quiero hacer, mi deseo, nace de que no quiero hacer todo como dicen, no quiero ser un esclavo más, digamos, ¿no? No quiero sentirme esclavo. Aunque para ojos de alguien más ser un esclavo, yo como tal no quiero sentirme un esclavo. Entonces, para mí ser un esclavo, sin ofender a nadie, o sea, es por ejemplo ir a un horario de 9 a 5 toda tu vida, ¿no? Sí, claro. O estar enajenado con ideas ahí de políticas o conservadoras de pensamiento, ¿no? Estarte peleando contra todo ese New Age o esas cosas. Que bien sí hay que criticarlas, pero pues... hay que permitir que se den, ¿no? También. Fíjate que ahorita que lo comentas, yo te lo digo, ¿no? Por experiencia propia, yo he estado en una oficina más de 8 o 10 horas. Y sí es como frustrante, ¿no? Bueno, hay gente que nace para eso. Porque se adecúan o se adaptan, no sé, pero el hecho de estar ahí sentado más de 10 horas sin hacer nada más que lo que te dicen, es bien frustrante. Te pone gris la vida, ¿sabes? Ahorita yo lo que quería ya era eso, dejar de sentirme esclavo. Es lo que le comento a mis papás, ¿saben qué? Yo voy a renunciar, yo ya estoy bien cansado, ya estoy bien frustrado, ya me desesperé, ya estoy harto, me desespera levantarme, sentarme, volverme a parar, sentarme para manejar, dormir y otra vez repetir ese ciclo continuo, ¿no? ¿Sabes? Era bien agotador. Y bueno, tú lo veías, ¿no? Porque luego platicamos, es que no tengo tiempo, ¿no? Medio veía los mensajes y todo. Y me quedé pensando, dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar. No porque no quiera estar o porque tuviera problemas, sino porque yo ya estoy cansado de lo que estoy haciendo con mi vida en este punto. Claro. Entonces ahorita de este tiempo que he estado como replanteándome lo que yo he querido con mi vida, esa libertad de poder ir por la calle sin tener que rendirle cuentas a alguien, no se lo pido a nadie, no se lo cambia a nadie, es algo fascinante. Ir respirando sin ningún remordimiento, sin ningún, ahorita tengo que llegar y escribir. Claro. Tranquilo. De repente hay gente que te puede decir, es que debes de ser útil y trabajar y estar constantemente en ese círculo vicioso, ¿no? Es la productividad. Es que es lo que nos vende el sistema de ahora. Claro. Tienes que ser, o sea, mientras más productivo, más rentable. Exacto. ¿Sabes?
Y pues como estamos viendo la economía encima de todas las demás otras ciencias, o sea, el otro día lo decía, no me acuerdo quién lo dijo en un podcast, creo que el de creativo, ¿cómo se llama este cuate de creativo? Roberto Martínez. Roberto Martínez, creo que decía algo así, es la primera vez en la historia donde la economía está arriba de todas las disciplinas. O sea, y arriba, por ejemplo, la economía es una tesis, la ecología es la antítesis de la economía. Entonces, si la ecología es como la base natural de las cosas, de cómo somos los animales, porque somos animales, ¿no? Entonces, si la ecología estudia como a los animales y a las otras especies, entonces, ¿cómo podemos poner una economía en contra de la ecología, sabes? Es más bien como que, o sea, sí tener un sistema económico está bien, pero tenemos que acercarnos más a la ecología, ver cómo la estamos, porque, por ejemplo, hay muchos sesgos en donde te dicen, fíjate, ayer estaba estudiando las estadísticas de cuánto alimento desperdiciamos en el mundo. Vi que por ahí la ONU, por ejemplo, dice que desperdiciamos 3 partes de la producción total de alimentos se desperdician. Claro. En la cadena productiva, en el desperdicio humano, o sea, en donde más se desperdicia es en casa. Creo que el 67% de desperdicio viene de la casa. O sea, hay gente que me como la mitad del plato y lo demás va a la basura. Entonces, ahí es cuando te replanteas las cosas y dices, a ver, entonces, ¿por qué me haces sentir mal? O sea, ¿por qué el sistema me hace sentir mal a mí? Y decir, no, tienes que ayudar y tienes que hacer acciones individuales, ¿no? Tienes que reciclar, tienes que ser vegano, tienes que hacer esto o el otro para que se arregle el mundo. Cuando al final te das cuenta que hay 10 empresas que causan la tercera parte de la contaminación en el mundo, ¿no? Claro. Entonces, realmente, ¿qué capacidad de cambio tenemos individualmente? Claro, si de verdad les importara, les pondrían ya restricciones a las transnacionales, ¿no? Claro. Simple Nestlé, por ejemplo. Claro, bueno, exactamente. Coca-Cola. ¿Cómo se gasta el agua? Fue lo que te digo, Nestlé, que es dueño de toda el agua casi. Es lo que te decía, ¿no? Y eso no se lo cuestiona a la gente. Entonces, por ejemplo, el otro día tuve una discusión con una chica, una amiga, por eso, porque ella es vegana y separa la basura y todo. Pet friendly. Y le dije, a ver, pero es que siento que adoptar eso es parte del problema, porque estás perpetuando el problema mismo. Sí. O sea, estás diciendo que no, que tenemos que ser individuales y hacer eso y enfocarnos en el 1% en vez de enfocarnos en el 99%, como decía Diego Rusarín en una de sus charlas, ¿no? El 99% pues es la política pública y las empresas. Entonces, si dejamos de enfocarnos en esas tonterías de subir nuestra moral y nuestra ética y ser elevados espiritualmente, y decir, yo como separo mi comida, ustedes son los del problema. Claro. ¿No? Cuando decís, no, güey, el problema son las transnacionales, o sea, mejor vamos a debatir eso, vamos a hacerlo, normalizarlo, una plática del día a día, para que cuando sean las votaciones, ahora sí veamos por eso, ¿sabes? Claro. O hagamos una manifestación, porque, o sea, ese tipo de cosas que se tienen que cambiar, ¿sabes? Ya perdí un poco el hilo de la charla. No te preocupes, está súper bien. Está muy interesante. Ese tipo de cosas, como que a mí me ayuda a ser más consciente, ¿no? El verdadero despertar. Sí. O sea, hacerte consciente de cómo es el mundo. Despertar de conciencia más que nada. Claro. Exactamente. Sí, yo también opino similar. Pero al final del día, me parece que lejos nosotros de ser una raza somos una bacteria. Entonces... Ok. Ajá. El ser humano es una bacteria y es imposible. Y es un círculo en el que siempre vamos a caer. Yo siempre tengo la idea de que si tú analices la historia, no ha habido ningún momento en el que, más que el prehistórico, en el que el humano no tenga una tendencia autodestructiva hacia sí mismo y hacia su propia naturaleza, ¿sí? Claro. No, es que lo que hablabas tú es la violencia, o sea, sí. Hay violencia en todos lados, o sea, hay destrucción en todos lados, sí. pero no significa, y es que es el significado que tenemos de la muerte, ¿no? Como que le tenemos miedo a la muerte, y es parte de lo mismo, o sea, tiene que haber muerte para que haya vida, ¿sabes? Claro, yo creo que algún día nosotros como especie vamos a cumplir nuestro ciclo aquí en este mundo. No nos podemos perpetuar para siempre. Claro. Jamás. Sobre todo. Entonces yo creo que no es como que verlo egoístamente o envidiosamente decir, pues sí, se tiene que acabar. Pero al final del día es lo que va a pasar. Claro. Y hagas lo que hagas, individual o colectivamente, va a pasar. Claro. Y ser conscientes digamos, de eso, del entorno. Porque, por ejemplo, otro ejemplo, hay un árbol en el camellón, ¿no? Y dice, no, vamos a construir un hospital aquí para derribar este árbol. Y llegan los ecologistas. No, es que este árbol tiene 200 años. Sí, güey, pero ponte a ver la capacidad de resiliencia que tiene la naturaleza y la capacidad de resiliencia que tiene el humano, güey. El humano se va a extinguir indudablemente en algunos años.
la naturaleza va a seguir ahí toda la vida, güey, ¿sabes? Sí, se va a perpetuar algún día de nuevo. O sea, güey, las plantas nacen hasta de las coladeras, güey, ¿me explico? Entonces, no hay que caer en esos moralismos de decir, ay, pobrecitos, por ejemplo, el tema de los animales. Pobrecitos los animales, cuando, güey, todavía tenemos en el mundo bebés que no comen, güey, ¿sabes? Entonces, claro, ¿por qué vamos a ponerle primero atención a los animales moralmente si, güey, tenemos bebés que no comen, ¿sabes? Y es una plática bien densa, porque al final del día yo también estoy en muchas políticas públicas que ejercen a favor de ciertos entornos. Yo también digo, deja de preocuparte un poquito en eso y voltea a ver a lo que de verdad es interesante, ¿no? Claro. O sea, simplemente, si tú te das la vuelta en la calle donde vivas, vas a encontrar a alguien que sufre de hambre. Por supuesto. No tienes que ir tan lejos ni ir a África ni a India, ¿no? Sobre todo en nuestros países, ¿no? Sí, en nuestro país. Camina una cuadra y vas a encontrar a alguien que está sufriendo, que necesita comida. Claro. Y se están evocando más a, como dicen los animales, que los derechos de ciertas cosas, de ciertas... Sí, ahorita eso no es importante. No le estamos dando la importancia a lo que realmente se necesita. Vaya, es un paso. Cada quien, ¿no? Cada quien lo puede ver como guste. Es mi opinión muy personal, ¿no? Pero yo también creo que nos estamos desviando un poquito, todos, en general, de lo que realmente... Y es que, ¿sabes qué? O sea, tenemos que aceptar que la vida es difícil, güey. Sí, obvio. O sea, ese pensamiento de optimismo, como decía Odín Dupeirón, optimismo mágico pendejo, nos hace un chingo de daño, güey. Sí. Porque, güey, hay un chingo de problemas que tenemos que aceptar, más bien, y tener esa capacidad de frustración. Es decir, bueno, es así, entonces voy a hacer algo para cambiarlo, ¿no? Para no sentirme mal. Ahí es como, a ver, güey, o sea, pasó algo, pero tú cómo vas a reaccionar en esa situación, ¿sabes? No el de, güey, piensa positivo y se va a arreglar. Pues no, güey, no, o sea, no es así. Entonces tenemos graves problemas mentales ahora en la sociedad moderna. Y vienen por eso, porque hay mucha escasez económica, hay mucha falta de desempleo, hay mucha pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, el problema con eso es que digamos, no estamos viendo el problema real, vaya, ¿sabes? Estamos... Y por ejemplo, hay mucho problema de narcisismo ahora, güey. Claro. Y las redes impulsan a ese narcisismo. Vi las estadísticas ayer. Creo que más del 10% de la población mexicana tiene tendencias narcisistas, güey. Entonces, está grave, güey. Está grave porque lo que hacemos, ese individualismo de que hacemos de, ay, voy a hacer esta acción para salvar el planeta, lo estás haciendo nada más porque quieres celebrar. Por ego. Exacto, sí. Porque necesitas falta de atención, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, son ese tipo de cosas que hay que discernir. Y está horrible eso porque simplemente lo puedes ver con muchos... que ha habido ahorita, ¿no? Los candidatos que terminan siendo artistas, ¿no? Políticos. Esa es otra cosa. ¿Sabes? Lo estábamos hablando justo ahorita. O sea, tenemos tan poca conciencia política en estos tiempos que escogemos, por ejemplo, está izquierda en el poder. Como vemos que no está bien la situación, porque estamos viendo situaciones difíciles, y odiamos a la izquierda. Entonces, las siguientes elecciones, en vez de votar por izquierda, votamos por derecha. Y pasa lo mismo. Pasan cosas malas, odiamos a la derecha y otra vez. Entonces estamos saltando como pelotitas de ping pong. Y lo que pasa es que ahora llegan personajes públicos o gente que influencer, lo que sea. Sí. Arnold Schwarzenegger, güey, y se vuelve gobernador de California. O Trump, güey, que ni siquiera es político. O sea, ese güey es nada más empresario. Claro. ¿Y en qué momento un empresario dirige un país, sabes? Entonces, ahí te das cuenta que hay un grave problema de conciencia política, ¿no? Demasiado. Entonces también va por parte de eso, ¿no? Yo creo que ella es como las imágenes, ¿no? De repente ves a la persona dándole una despensa a alguien y tomándose una foto, ¿no? Ándale, exacto. O sea, es mercadotecnia ya, ¿no? Claro. Es lo que decía otra vez Rusari. Ahorita lo vamos a etiquetar, ¿eh? Es populismo. Es populismo con mercadotecnia lo que están haciendo ahora, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que regresar a eso que es la democracia, ¿no? O sea, la democracia es lo que hablábamos también hace ratito. La democracia viene de esto de que es el pueblo, o sea, demos y Kratos, que es gobierno, ¿no? Entonces, el que gobierna es el pueblo. Entonces, si nos alejamos de esas decisiones, por ejemplo, ahorita lo de ¿qué opinas de esta cosa de que vamos a votar para que enjuicien a los presidentes? Pues mira. Estamos tocando cuerdas ahí. Sí, no, pues es complicado. Mira, una consulta popular es históricamente relevante porque nunca se le había pedido la opinión a la población en general de ningún tema, ¿no?
Por ese lado está bien. Por el lado jurídico es bien complicado. Ok. Ajá. Porque pues, para perseguir un delito no necesitas que te diga la gente que sí o no. Claro. ¿Sabes? Desde ahí partimos. Ahora, entonces, la realidad es que 93% de delitos en México se quedan impunes, güey. Sí, entonces, no, y en general, cualquier delito, robo, asalto, secuestro, violación. 93, o sea, creo que es la tasa más alta. Sí, ninguno se judicializa, mundo, ¿no? Nada se judicializa, porque bueno, pues, esto es parte del sistema jurídico que hay. ¿Por qué? Porque se llama carrusel, el sistema que hay, okay. Porque entra un delincuente por robo, por ejemplo, tú lo agarras, lo apañas, que trae el estéreo de tu carro, y vas a la fiscalía, ¿sabes qué? Pues vamos a llegar a un arreglo. Ya. Te regreso tu estéreo o te resarzo el daño con dinero y la persona ya no se judicializa la carpeta de investigación, ya no entra a un juicio, ya no es sentenciado, el vato sale y no queda registro de él como robo. Claro. Porque él estuvo en un medio reparatorio. Ah, ok. Eso es lo que pasa, por eso quedan impunes, porque sí entran a una fiscalía, pero salen sin antecedentes penales porque hubo un resarcimiento de los daños, se reparó la pena, bueno. O sea, hay como muchos huecos legales. Pues no huecos, pero porque está diseñado para que sea más rápido. Okay, porque pues, es la tendencia de, yo estoy aquí en la fiscalía, yo lo que quiero es que me paguen, que me den lo que me robaron. Eso significa que hay una problemática, entonces, ¿no? Sí, porque al final del día la persona sale sin antecedentes penales. Entonces, por ejemplo, mira, ya no hablando ahorita como tal de la consulta popular, ¿no? Que yo pienso que sí hay que tener participación ciudadana. Porque si nos están poniendo ahí, pues es por algo. Que al final del día sí. Pero, por ejemplo, en el tema del cannabis, ¿no? Que ahora les dije que yo me dedicaba al cannabis, a las plantas. Yo estoy muy en comunicación con el Instituto RIA de Sara Snap. Sara Snap es una politóloga que es muy buena, que estudió en Harvard. Entonces, ella constantemente hace presión a los políticos. Entonces, hacemos consultas populares. No lo voy a llamar consulta, no sé el término adecuado, ¿no? Pero son como pools en internet, donde tú firmas y se manda toda esa cantidad de usuarios al diputado. Y la verdad es que sí hemos recibido respuestas. Yo he recibido en mi correo personal respuestas de los diputados y de los senadores. Entonces, significa que sí estamos metiendo presión, ¿no? Eso es lo que me refiero. O sea, hay que tener participación ciudadana. No podemos cruzarnos de brazos y decir, ay, güey, los pendejos son los de gobierno o Coca-Cola cuando no hacemos nada. Exactamente, sí. Ya no hacen ni una ni otra, ¿no? Sí. O sea, no hay que enfocarnos en el individualismo, pero hay que salir todos juntos y decir, güey, estamos hasta la madre, güey, algo tiene que cambiar, ¿no? Claro. No, y te digo, ¿no? Por mí que juicien a quien quiera, ¿no? Al final del día, el daño que hayan hecho al país, creo que todas las personas son conscientes de todo lo que hemos sucedido por tantos años, todos los atropellos que ha sufrido México. Te digo, hay un entramado jurídico complicado, te digo, pues, si ya te lo ves muy técnico, sí, claro, sí hay problemas. Vaya. ¿Por qué? Porque, pues... Como todo sistema. Como todo sistema tiene problemas. Te digo, históricamente que te hagan una consulta y te pregunten, pues ya adquiere algo de valor, ¿no? Claro. Como ciudadano, que te pregunten. Sería interesante pedirle su opinión a otros... Sí, claro. A otras personas de fuera de México, ¿sabes? Para ver cómo lo perciben ellos. Sí, porque ellos tienen otra tendencia. Claro. Y otros sistemas legales, pero estuvo muy buena la charla, ¿eh? Empezamos como que en los viajes y terminamos hablando de la consulta popular. De la consulta popular. Pues bueno, la conciencia. La conciencia social. Claro. Todos debemos ser conscientes que al final del día tenemos que contribuir, bien o mal, esté quien esté o no en el gobierno, nosotros tenemos que contribuir porque Platón decía que nosotros somos hijos del Estado. Y nosotros tenemos que hacer valer, de hacerle responder, y que incluso él decía que hasta pagar con nuestra vida para perpetuar que el Estado siga con vida. Claro. Él tiene un concepto muy de que la patria es nuestra madre. Okay. Y te digo, al final del día, esté o quien esté en el poder, si nosotros podemos contribuir en una acción positiva para que las cuestiones cambien, está perfecto. Claro. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser críticos sociales conscientes. Claro. Y o sea, no tampoco atacar por atacar nada más porque me cae mal. Exactamente, totalmente. No, atacar cuando de verdad las cuestiones sean problemáticas. Totalmente. Decir, oye, ¿sabes qué? Es que esto sí está mal. A pesar de que me caigas bien, pues sí te lo voy a reclamar. Claro. Y no porque me caigas mal, te voy a reclamar nada más hasta porque volteaste y me viste feo. Claro. Ese es el problema que tenemos aquí en México. Y tenemos una herramienta espectacular que es la ciencia. O sea, sí. La ciencia, sea de lo que sea, cualquier campo, hace estadística, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, tenemos estadística de los problemas. O sea, sí. Ahí está en internet realmente mucho de la problemática. Que a veces creemos que es una cosa y ni siquiera hemos visto los datos, ¿sabes? Sí, entonces, claro. Viendo los datos te puedes dar cuenta de que realmente está sucediendo, ¿no? Sí. La vida es bien complicada.
Es compleja. Es compleja, es complicada, sí. Pero bueno, amigo, me gustaría que siguiéramos la charla. Más o menos ya nos extendimos un poquito más del tiempo que es. No te preocupes. Ahorita vamos a seguir platicando. De eso no hay problema. Pero de verdad me dio mucho gusto. Estuvo muy padre. Espero que la gente pueda captar algo, que les dejemos un ímpetu, una semilla, ¿no? De eso es el conocimiento, dejar una semillita. Que tal vez digan, bueno, voy a ver si sí dijo, si yo me equivoqué incluso con lo que dije de Platón, que alguien vaya y lo lea. Claro. Eso es lo que... Exactamente. Yo estoy de acuerdo, lo estoy diciendo palabras más, palabras menos, pero con que la gente diga, bueno, voy a ver si sí lo dijo mal, y abra un libro y lea lo que dijo Platón, yo con eso me quedo más que encantado, más que feliz, claro. Con todo lo que viste. Tú que haya gente que incluso diga, pues, ¿sabes qué? Yo también estoy deprimido y puedo usar como herramienta decir, pues me voy a ir. Por supuesto. Me voy a salir, voy a tomar un escape. Creo que todos hacer algo, o sea, hacer algo. El deseo es natural, eso es lo que... Exactamente. Ese es el mensaje, el deseo es natural. Solamente enfócalo en algo que te haga sentir, o sea, que te haga vibrar, que te mueva, ¿sabes? Que te saque del sillón, sí. Que te saque de la depresión de la cama. Claro. Sea lo que sea, no importa, pues que se avienten, o sea, que se avienten a hacer eso, ¿no? Sí, claro, que se avienten al mundo sin reparo, sin miedo. Y eso, que pongan, no caigan en la trampa del dinero, no pongan sus deseos en el dinero. Ese es mi mensaje de pongan su deseo en algo, en hacer cosas, pero no en... El dinero va a llegar, el dinero es consecuencia, ¿sabes? Sí, claro. Y a veces la verdad es que a veces ni siquiera necesitamos ese dinero, es como la falsidad que tenemos, ¿no? Es que dijiste dinero y me acordé de Portugal. Hay una parte de Portugal donde viven muchos músicos callejeros, ¿no? ¿En qué partes? ¿Lisboa? No recuerdo, creo que sí. Es súper artístico Lisboa, neta, te encuentras gente así cantando ópera, te encuentras guitarristas, así que dices, órale, ¿tú por qué no estás tocando así mainstream, sabes? Pero por eso, porque son felices y no quieren caer en ese juego, tal vez. Pues sí. También la felicidad es un término muy abstracto. Sí, es un conformismo también. Es una manera de etiquetar un estado de ánimo. Fíjate, un amigo me dijo, solamente existe pleased on pleased, calm on calm. O sea, siento placer, no siento placer, estoy calmo o estoy tranquilo. Claro. No hay estados de ánimo como tal, como tristeza, amargura, esos son inventos son ideas más abstractas que es muy difícil de determinar, sí. De emparejar a la naturaleza humana, digamos, ¿no? Claro. El ser humano. Bueno, amigo, ya para concluir, tus redes sociales, tus proyectos, para que la gente te siga. Pues mira, para concluir ya nada más, ahora les dije que me dedico a la cannabis, entonces tenemos un proyecto, una consultoría canábica, que de hecho tengo con César y con Fernando, otro colaborador, en donde queremos ser esas herramientas, la parte de cultivo para todas las empresas, todas las startups que quieren llevar a cabo su empresa, que quieren producir o que quieren transformar el producto de la cannabis en gotas, en productos, etcétera. Entonces, somos esa herramienta... el puente, ¿no? Ese puente, digamos, ajá, exacto. Entonces, esa es nuestra misión, ¿no? Ser las manos que te va a enseñar de la planta, o sea, todo. O sea, cómo se cultiva, su ciclo, el porqué de las cosas de la planta, la ciencia detrás de la planta. Es como tal, eso es lo que en particular me apasiona y trato de compartir con el equipo, ¿no? Claro. Pues sí, es un proyecto muy bonito, que pues trata de hacer conciencia, ¿no? De que no es algo tan dañino, no es como lo plantea la sociedad con los estigmas que tiene. Pues yo soy el consultor legal con ustedes, trato de orientarlos lo mejor para que no haya ningún problema, claro, para que todo sea legal. Ahorita estamos en un ambiente nacional en el que se está permitiendo, ya está siendo más permisiva, ya hay más legalidad. La Suprema Corte ha actuado, la verdad, de una manera bien respetable, ha puesto directrices en las que dicen, pues sí, es el libre desarrollo humano. Hemos avanzado demasiado. México está dando el cambio que desde hace muchos años ya tenía que haber dado. Más de 100 años de prohibición. Y todo por un artículo de revista, güey. Y vayan a ver, y neta, vayan a ver la cannabis. O sea, vayan, más allá de que vayan a ver nuestra consultoría, dense una empapada en la cannabis para que vean todo lo que se puede hacer. Para que vean que neta, si es una planta que está cañona. ¿Sabes? Puede salvar al mundo. Sí, no, se puede hacer todo. Entonces, desde ropa, textiles, energía, construcción. Todo. Exactamente todo. Medicamentos. Así es. Bioremediación. Todo. Y bueno, ya para concluir, entramos a la sección de recomendaciones.
El día de hoy, ¿qué te gustaría recomendarle a la gente de entretenimiento? Así que puedan leer algo, ver, escuchar música. Fíjate que ahorita me estoy echando una serie está en Netflix, se llama Spartacus. Ah, bien, sí. El gladiador que se rebeló contra Roma. Dice Voltaire, el filósofo, dice, esa es la única guerra, desde mi juicio, que ha sido justa. Ah, sí. Porque es la única guerra que hicieron los esclavos contra el Estado y que tuvo repercusión. Claro. Porque es una historia real. Entonces, este cuate Espartaco primero rompió la esclavitud en estos centros de enseñanza de gladiadores. Entonces se llevó como a 70 gladiadores, se empezaron a refugiar y durante 2 años hicieron una campaña de ir en todas las academias de gladiadores, iban y rompían la esclavitud. Entonces hicieron un ejército grandísimo que al final se enfrentó contra las legiones de Roma y la verdad tuvieron que mandar creo que como 16 legiones. Ya sabes que una legión estaba conformada por caballeros de élite, así sí, los mejores guerreros. Y estos cuates se enfrentaron contra ellos. Pues que también estaban acostumbrados a la guerra. Sí, y lo más bonito de esto es que después de eso, los romanos empezaron a tratar a sus esclavos diferente. Entonces ya no los obligaban a cultivar, se desarrolló el sharecropping. El sharecropping son aquellos latifundios que tenían grandes extensiones de terreno. Ahora a los hombres libres les prestaban el terreno para que cultivaran y se iban a michas. O sea, te presto mi terreno, me das tanto de comida y tú te quedas tanto de comida. El inicio del feudalismo, ¿no? Entonces, digamos, fue un avance, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es lo que yo recomendaría ahora, que tiene una gran enseñanza y la neta, pues a mí me gusta mucho ese entretenimiento ya sabes, de las guerras y todo eso. Claro, es muy bonito, ¿no? Las películas de historia. Exactamente. Pues hablando de películas de historia, hay una que es mi favorita. Sale... ¿Cómo se llama el actor que la hace de Paris en Troya? Orlando Bloom. Orlando Bloom, que se llama Kingdom of Heaven, y en español es Las Cruzadas, que habla sobre la historia de un caballero que se llamaba Bailan y enfrentó a Saladino III para cuando retoman Jerusalén. Está un poco distorsionada la historia, pero pues lo ves y te dan ganas de leerlo. Está muy padre. La recreación, las guerras, la batalla de los cuernos de Jatín, la recreación es hermosa. Está muy bonita la película. Qué chido. Ridley Scott es el director, que casi siempre hace muchas películas de ese corte. Y de canal, yo es lo que estaba diciendo hace rato, de todo el mundo que lo veo le digo que vean ese canal de terror al extremo, güey. Está bien chingón. Estoy fascinado con ese güey. ¿Te gusta mucho eso? A ver. Es que está chido, güey. Mira, yo casi no creo en eso, güey. Pero ya cuando lo vi ese güey trepado a las 3 de la mañana en un cerro, digo, no, sí se me está. De ahí digo, güey, sí. Es que el terror viene de la realidad, ¿no? Sí. De que no es el terror que se te va a parecer una monja embrujada, sino que te va a parecer un narco con un vato por ahí, sí, güey. Claro, no, deja tú que la bruja se los chupe, güey. Güey, que te salga un vato ahí en medio de la carretera a las 3. Luego se va por ahí al kilómetro 31 que está por Desierto de los Leones. Y sí se ve uno que otro cuate por ahí caminando. Y digo, güey, sí tiene valor el vato. Pero sí, véanlo, está muy chido el canal. Y pues como verán, estamos en un nuevo set. Muchas gracias a 3 Point Studios por siempre facilitarme esto de poder grabar. Y ahorita que me proporcionan el set, está muy bonito. Por ahí tengo una guitarra que pinté yo y unos libros. ¿No gustas uno? ¿Lo estás regalando o qué? Pues... ¿Cuál te gusta más? ¿Los 9 libros de la historia? Tú eres Heródoto. Él habla, ahí viene hasta lo de Leónidas y todo eso, ¿eh? ¿A poco? Ahí viene esa parte. Leónidas me fascina. Ahí viene la historia sobre la batalla. ¿Viene lo de los 300? Sí, ahí viene la historia. Wow. Que es muy distorsionada lo que sucedía, porque no fueron 300, fueron como 1200. Qué forma de pensar. Fíjate que la semana pasada me fui con un amigo y me sacó un libro de Freud. Ajá. Y un librazo de Freud, así leí tantito y no manches, como si hubiera ido a terapia. Sí, esto es historia pura. Así. Y le digo al cuate, güey, préstamelo. Me dice, pues, ¿qué pasó? ¿Ya viste la forma de pensar? Sí. O sea, aparte él se lo había robado, güey. Se lo había robado en la biblioteca y no me lo quiso prestar, güey. Porque tenía miedo que yo se lo robara. Claro. Entonces, ¿cómo cambia de persona a persona? Sí, a mí me gusta regalar libros. Me gusta cuando regalo libros porque sé que se llevan algo de lo que yo ya... Muchas gracias, bro. Neta... Va a tener valor sentimental este libro. Árale, pues. Cuando lo leas, no sé en qué parte esté lo de Leónidas. Está enorme, habla sobre todas las guerras que ha tenido Roma, chido. Grecia, contra Persia. Chido. Heródoto. Órale. ¿Va que va? Va. Pues muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos, darle like, suscribirse. Y esperemos que les siga gustando esto para que nosotros sigamos generando contenido. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias a ti.